¿Te atreves a sentir los latidos de la tierra? Te damos la bienvenida a Giras al Aire, donde el territorio te mueve los sentidos. Muy buenos días a toda esa gente hermosa que nos escucha. Estamos arrancando nuestra segunda temporada de nuestro programa Giras al Aire. Este es un programa que emerge de un proceso de formación en ecología política con líderes jóvenes desde los territorios, impulsado por el Instituto de Estudios Ecologistas y Acción Ecológica. Mi nombre es Felipe Bonilla, agradeciendo a toda la gente que nos está escuchando, enviando todo un saludo a todos. Arrancamos este segundo programa y quiero presentarles a alguien que va a estar frecuentemente aquí acompañándonos, a la Nico Aus, que también es parte del colectivo Quito Sin Minería, comunicadora. Por favor, Nico. Gracias, Feli, por la presentación. Mi nombre es Nicolaus y soy la nueva integrante de Giras al Aire y pertenezco al colectivo Quito Sin Minería. Para que me conozcan un poco más, yo soy comunicadora de profesión y soy activista ambiental. Sueño con que respetemos los derechos de la naturaleza y alcemos la voz de los territorios y de las comunidades. Y claro, para nosotros es muy importante empezar el año pues hablando de qué es lo que nos vamos a enfrentar en el año, ¿no? Sabemos que el próximo es un año electoral y que se ha venido una avalancha de leyes y de impulsos para el extractivismo, para la actividad minera, para la actividad petrolera, y creo que dar un panorama claro de qué es lo que está pasando a nivel del país y cuáles pueden ser y son las intenciones del actual gobierno y cuáles son las fuerzas políticas que se están moviendo, para entender un poco cuáles son las consecuencias dentro del territorio. Y en este momento tenemos la presencia de Cecilia Cherres, quien es integrante del colectivo Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo y el colectivo Ecuador No Te Dejes. En este momento hablaremos en esta representación y quisiera un poco preguntarte, Ceci, que nos cuentes un poquito cómo ves el futuro del Ecuador en esta tensión entre la vida y el extractivismo que nos pone este gobierno. No quiero dejar de felicitarles por el inicio de esta segunda etapa. Felicitarles que tengan este espacio y me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes en el programa para abordar un tema complicado, porque de hecho el panorama no luce feliz. Y creo que para analizar lo que pasa en el Ecuador es necesario hacer una pequeña introducción de lo que pasa en términos más amplios, ¿no? Uh-huh. Y yo diría que en general lo que hemos visto tanto a nivel internacional como nacional, es que el poder se caracteriza por expresarse con extrema crueldad y deshumanización, pretendiendo actuar desde la impunidad, ¿no? Se pretende arrasar con instituciones, con normas, con avances constitucionales, hacer tabla rasa de los acuerdos nacionales e internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos de los pueblos, ¿no? Y sobre mínimas nociones de protección de las bases que sostienen la vida en todas sus expresiones, ¿no? Ese es un escenario que lo hemos visto a nivel internacional. Hemos pasado por Gaza y eso no se debe olvidar, ¿no? Fue el año pasado, pero sigue siendo presente para los pueblos, ¿no? Hemos visto un creciente proceso de fascistización de los países y a nivel nacional, lamentablemente, ese contexto internacional está, yo me permitiría decir o interpretar que desde el Ecuador vemos una cantidad de esfuerzos para estar en el mapa de esos nuevos liderazgos caracterizados por la deshumanización y que se están expresando específicamente en procesos de desmontarse los avances que hemos tenido como país, que no han sido gratuitos, han sido fruto de luchas sociales muy importantes desde hace décadas, ¿no? Y que se expresan de alguna manera en la Constitución, que está fresca porque pasamos en noviembre del año pasado la consulta popular, ¿no? Y con las características que seguramente todos sabemos. Pero ¿qué lectura le podemos dar desde el contexto actual para entender a qué nos estamos enfrentando en este presente?
lo que podemos ver es que se quiere hacer tabla rasa de la Constitución, que fue reconocida nacional e internacionalmente como emblemática en términos de ser progresiva en derechos humanos y en derechos de la naturaleza. Algo inédito en la jurisprudencia, digamos, mundial. Del 2008, cuando se aprobó por voto popular en septiembre de 2008 esa Constitución, han pasado muchas cosas, ha ido permeando, digamos, en el proceder de las organizaciones sociales, en el latido del movimiento social, y hemos ido incorporando esa cantidad de avances constitucionales en nuestra vida, en nuestras luchas. Parecía una entelequia al principio la soberanía alimentaria, y sin embargo las organizaciones campesinas las han ido incorporando con logros muy interesantes, ¿no? El derecho a la resistencia, digamos, que ha permitido que tantas luchas territoriales se expresen. La consulta ciudadana con carácter vinculante, que se ha expresado tan potentemente en las luchas por el Yasuní, por el Chocoandino, por Quimsacocha, ¿no? Y ahí está mezclado con un decirle no al extractivismo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Una insistencia en bajarse la Constitución para volver a las consultas. No se quiere respetar la consulta de Cuenca, ni la de Girón, ni la del Chocoandino, ni la del Yasuní. No se quiere respetar el no al arbitraje internacional del referéndum de abril de 2024. Y se insiste en negociar y poner en vigencia tratados de libre comercio que incluyen el arbitraje internacional en sus capítulos de inversiones. Pero por otro lado, ¿qué es lo que estamos viendo? Una capacidad de movilización histórica que no se había visto en muchísimos años, con actores inclusive nuevos, con una participación de jóvenes impresionante, maravillosa, que inspira muchísimo a los que venimos de un poquito atrás, ¿no? Y nos da nuevos bríos. Y esos no son gratuitos, han sido conseguidos a fuerza de tambor, a fuerza de decir sí a la vida, no a los extractivismos, no a la destrucción de los páramos, no a negarles el futuro a las futuras generaciones. Entonces, ese es el contexto. Y sobre eso, digamos, no sé, en detalle podríamos conversar sobre otro tipo de cosas que pasan y que podrían proyectarse para lo que queda del año, ¿no es cierto? Sí, efectivamente empezamos, bueno, desde el anterior año tuvimos sucesos muy importantes como la consulta que quisieron justamente el gobierno postular, reformar la Constitución. Varios sectores de poder quieren bajarse la Constitución, lo hemos estado viendo. Entonces, en ese sentido, Ceci, consultarte en función de esta coyuntura, ¿qué territorios están en riesgo a partir de lo que pasa? ¿Qué es lo que se está poniendo en juego con el avance de estas leyes, de estas políticas que son promovidas desde el gobierno? Somos, yo diría, un país azul, en el sentido de que somos un territorio atravesado de agua, ¿cierto? En todas partes tenemos miles de hilos. Ustedes pueden ver el mapa hídrico en cualquier mapa de Google o no sé qué, y van a encontrarse con un territorio azul. Entonces, el cuidado del agua estorba a los proyectos corporativos, a los proyectos extractivistas. Y por eso quieren bajarse el derecho humano al agua, la prelación en el uso del agua, que la prohibición expresa de la privatización del agua y que la gestión solamente será comunitaria y pública. Ese tipo de cosas son un estorbo para el plan de las grandes empresas y los extractivismos, ¿no es cierto? Y los agronegocios también. Entonces yo diría que prácticamente todos los territorios de nuestro país están bajo amenaza. En este momento se habla de un sector específico que depende muchísimo del agua, ¿no? Y de la energía también, y de las carreteras que le conecten para su abastecimiento,
para abastecerse de esas cadenas de suministro. Se habla inclusive de una última ley que fue aprobada, como tú mencionaste, Nico, que necesita que existan territorios con clústeres que reciban todas las facilidades en términos de servicios, de energía, de vialidad, inclusive acceso a explosivos. Es decir, a cualquiera le suena demencial. Una última pregunta sobre este tema de la ley recientemente aprobada el día de ayer. Alcanzaron con las justas los 77 votos. Eso quiere decir que igual esta ley no es representativa y más bien incluso algunas personas del propio gobierno no estuvieron tan de acuerdo y aprobaron con el 77%, el 77 votos. Hay un punto en relación a esto de eliminar la licencia ambiental como requisito y pasarlo a un trámite administrativo, ¿no? Una autorización ambiental cuyo análisis de riesgo va a quedar a discreción del Ministerio de Energía. ¿Cómo ves que esto puede realmente ser una problemática para los territorios? Es gravísimo, es dramático, porque significa achicar los procedimientos para que desde lo público se tenga la posibilidad de ir haciendo las evaluaciones necesarias y asegurar que la actividad que pide ser autorizada pueda tener todas las garantías de que no va a afectar, que no va a ser contradictorio con la Constitución, ¿no es cierto? Con el agua, con los ecosistemas. Entonces, de lo que yo he podido entender, de lo que se trata es de acelerar los procesos de manera que se evita inclusive cumplir con la obligación de la consulta previa adecuada, si es ambiental o si es consulta previa libre, informada y el consentimiento previo a pueblos ancestrales, y dar una autorización express, ¿no es cierto? Porque como decía al principio, uno de los grandes escollos que encuentra el poder corporativo en la Constitución es esta capacidad de la población de expresarnos, de ser consultados y de tener consultas de carácter vinculante. Entonces, todo esto trata de desmontar esos derechos constitucionales que ya están ganados y lo quieren bajar a través de una ley, aun cuando sea orgánica, porque entiendo que es orgánica, pero jerárquicamente es inferior a la Constitución. Por eso varios relatores especiales de Naciones Unidas se han pronunciado preocupados por lo que está pasando en términos de violencia ejercida en los territorios donde se quieren poner estos proyectos. Es decir, da lugar a una serie de sospechas sobre lo que puede implicar esto. Ya vimos un ejercicio de violencia tan atroz en el paro de Imbabura. No tenemos por qué descartar que se va a desatar nuevos episodios de violencia atroz igualmente contra la gente que se opone legítimamente a que se destruyan sus fuentes de agua, su agua, sin la cual queda sin viabilidad humana, económica, la vida de comunidades. O sea, ¿quién puede vivir sin agua? Yo quisiera pasar un poco del tema minero, que es algo que realmente nos preocupa y está en todos lados, pero también hay un tema petrolero que está en boga y que está viniendo, y es la ronda subandina, ¿no? Los pueblos del Puyo, las nacionalidades indígenas de Pastaza, ya se han pronunciado en numerosas ocasiones que no quieren que se continúe con la expansión de la frontera petrolera en sus territorios, y aún así el gobierno pretende y continúa con la intención de ampliarse por esta zona, y estamos de cara a una nueva ronda de licitación petrolera que puede poner en riesgo nuestra diversidad, como decíamos, nuestros ríos, nuestra gente y las poblaciones indígenas. ¿Cómo le ves, Ceci, a esta nuevo embate del gobierno? Pues con la preocupación de saber que hay una insistencia en seguir repitiendo la misma lógica. Después de haber visto la tragedia del norte de la Amazonía, lo que sucedió en el tiempo de la Texaco o Chevron, la epidemia de cáncer que se dio lugar a eso,
la destrucción de ecosistemas, inclusive la extinción de un pueblo, ¿no? Los tetetes, se insiste en seguir con la misma forma de actuación, como si los territorios estuvieran vacíos de naturaleza, vacíos de comunidades, y como que las políticas no deben asumir ninguna responsabilidad sobre las consecuencias que traen la expansión de estas actividades, en este caso petroleras, ¿no? Pues yo uno mi palabra a las expresiones que han hecho las comunidades, los pueblos que tú mencionas. No conozco los detalles, pero en este caso no es necesario entrar tan al detalle cuando ya se sabe lo que va a suceder. Inclusive para hablar en términos más amplios y más allá de la región amazónica, hace unos meses pues se concretó la sentencia que sale desde la Corte Permanente de Arbitrajes de La Haya contra el Ecuador y que fue puesta por Chevron para que el Ecuador, a pesar de haber en su territorio, digamos, presenciado una tragedia como la que provocó Chevron Texaco en el norte de la Amazonía, teníamos nosotros que pagarle porque ganó un arbitraje internacional en esos arbitrajes que son canchas inclinadas para los países y la parte alta siempre está controlada por el poder corporativo y los propios no son jueces, son árbitros que no deciden en base a derechos humanos, deciden en base a reglas comerciales y de inversión. Entonces es una cancha inclinada que generalmente se pronuncia a favor de las corporaciones y en este caso ocurrió lo mismo. Tenemos que pagar 220 millones en medio de una crisis, ¿no? A Chevron, que provocó semejante desastre ambiental y humano. Como digo, vivimos todavía una epidemia de cáncer en el norte de la Amazonía. Entonces, no queda más que respaldar totalmente la lucha de los pueblos que están afectados por esta expansión de esta ronda subandina, como ya lo hemos hecho en casos de la lucha del pueblo Sarayaku, por ejemplo, y otros del centro sur, también amenazados constantemente por la expansión de los bloques petroleros. Y una tragedia más, digamos, la de Esmeraldas. Ocurrió un derrame, según han comentado las personas que han seguido esto estrechamente, está por cumplirse un año del derrame más grande que ha ocurrido, ¿no es cierto? Creo que son como 20,000 barriles y que mató ríos en Esmeraldas, y después de un año las comunidades siguen sin recibir reparación alguna. Entonces solamente trae tragedia, solamente trae violación gravísima de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad. Son una expresión tremendamente fuerte de injusticia y de impunidad, ¿no? Bueno, volvemos con nuestro segmento Tierra de Sapos y queremos dedicar justamente este segmento al jambato. Una ranita que le ganó la batalla a la prefectura de Cotopaxi para que no construyan una carretera y eliminen su hábitat. La verdad es una victoria ambiental de las comunidades y todas las organizaciones que se juntaron para poder defender esta especie que está en peligro de extinción y que es como una de las más especies que tiene nuestro país y que hay que conservarlas, preservarlas, porque primero los animales también son seres de derechos y que merecen tener dignidad, y segundo porque toda especie en la naturaleza aporta a la conservación y a que tengamos agua, alimentos y vida. Pues al principio hablabas de que este es un año electoral, ¿no? Y ahí pues van a aflorar todos los cálculos políticos, de lanzarse a determinadas funciones, ¿no? Pero yo diría, con todo lo que hemos conversado, el poder que verdaderamente emerge como el del jambato y todo lo que es capaz de convocar es el poder del tambor, que ya lo dijo hace muchos años Pedro Restrepo. Que fue algo que vivimos en mi generación, ¿no? La tragedia de los hermanos Restrepo,
y ellos reivindicaron el poder del tambor parándose frente a Carondelet y lograron vencer la prepotencia de los gobernantes de entonces. Todos los miércoles. Así es. Y Todos ahora, los con la miércoles. fuerza de los tambores, con la palabra de los jóvenes, las jóvenes y también algunas mayoras, estamos logrando cosas muy importantes como la que se ha mencionado, ¿no es cierto? El sí al Yasuní, el sí al chocoandino, el sí a Quimsacocha, el sí a la Constitución que nos da derechos como humanos, como pueblos y como naturaleza. Es decir, lo hemos logrado a fuerza de cosas heroicas, chiquitas, que se juegan en la calle, que se juegan en una sentencia a nivel cantonal, provincial, y la capacidad de tejer, de articular entre esas capacidades, esas herramientas que hemos logrado construir también, que no han sido gratuitas, y hemos logrado ser como una piedra en el zapato bien importante. Y yo creo que, como han dicho muchos, desde muchos colectivos y organizaciones de la región, por ejemplo, nos dicen, no nos explicamos cómo el Ecuador, tan chiquito, hablando de cosas tan complicadas como el arbitraje internacional, lograron decir no al arbitraje internacional, algo que no han logrado países enormes con unas academias así enormes, gigantescas, unas universidades por aquí, por acá, unos técnicos. Nosotros con nuestro trabajo chiquito y juntando todas las fuerzas y los sospechómetros, hemos logrado decir no a esos mecanismos de dominación, sí a la vida. Nos quedan muchos desafíos, Yo creo pero por ahí va el principal poder, Hay- no el de las elecciones necesariamente. Ese es el principal poder, el del tambor, Y ahí el mismo, de la igual movilización. ahí les ganamos, Ceci. Hasta ahora no hemos perdido una sola consulta que se refiere a temas ambientales. Así es. Ecuador es un país profundamente ecologista y que se ha logrado, como dices tú, a partir de luchas, a partir de campañas. Ya mismo nos estamos despidiendo, así que les invito a hacer unas reflexiones Sí, finales. pero yo quisiera decir por justicia, el movimiento ecologista ecuatoriano ha tenido una riqueza impresionante con voces territoriales muy importantes en defensa de los manglares, en defensa del agua, en defensa de las semillas, en defensa de la agricultura campesina. Entonces yo creo que es realmente, tal vez es la oportunidad de hacer este recorrido de memoria para traer al presente, con todos los desafíos que tenemos, esas capacidades creativas, alegres, esperanzadoras que surgieron en las movilizaciones ecologistas que se han dado en todo el país. Sí, una reflexión que quiero dejar y escuchándoles a ambos es que los gobiernos van y vienen, pero los pueblos, la naturaleza seguimos ahí y vamos a seguir. Eso, gracias Ceci por compartir todo tu conocimiento con nosotros y poder llevar esta información valiosa a más jóvenes y a toda nuestra audiencia. Les invito igual a seguirnos a Giras al Aire en Instagram, en TikTok y en Facebook. Somos justamente este espacio que alza la voz de la naturaleza y los territorios. Así es, querida Nico, Ceci, con esto nos despedimos. Recordarles que este año vamos a estar llenos de programas bien interesantes. Se viene el FOSPA, vamos a estar hablando del tema de Tundaime y qué es lo que pasa en la mina Mirador. Vamos a hablar de los manglares, vamos a hablar posiblemente de las garzas y el humedal de las garzas y otros temas que vamos a estar abordando dentro de este programa. Así que les invitamos a que nos sigan en las redes sociales y no se pierdan la frecuencia todos los días viernes a las 12 de la mañana por Cultura FM 100.9. Y con eso nos despedimos, nos vemos el próximo viernes y el lunes subimos este programa en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por hoy, el territorio deja de contar su historia. Esperando que el próximo arco iris aparezca. Hasta un nuevo recorrido de Giras al Aire.